¿Son chinos, japoneses, taiwaneses? Ok. Sonó la Profe, ¿me da el campanita dato? entonces. Me da el No. dato. Ya, Ya ahí te pues. doy el dato, de ahí te doy el dato. De ahí me lo pides. Pero ya comenzamos a grabar. Así que, como siempre les digo, muy buenas noches, estimados alumnos del segundo nivel medio noche. Aquí, una vez más, su profesor de inglés, Eliezer Rojas, junto a mi coanimador, el siempre carismático tío Nicolás, representando al equipo BIE, les traemos una nueva clase. ¿Qué vamos a ver nosotros esta semana? Para ustedes va a ser un tema un poco familiar, ya que nosotros vimos algo muy similar no la vez pasada, fue como hace un par de meses atrás. Creo que lo vimos aproximadamente en abril. Hello, Aileen. Saludos, Aileen. Eh, este tema nosotros lo vimos de una forma como de un nivel un poco más bajo, ya que lo vimos como si fuera materia de primer nivel en todo el repaso que nosotros hicimos del primer nivel medio. ¿Ok? Lo que vamos a ver es do's and don'ts in an interview. Como estamos hablando de trabajo, entrevistas, entre esas cosas, vamos a ver entonces un poquito de lo que se debe hacer. O esto es como the do's and don'ts, los sís y los nos de una entrevista de trabajo. Esto tiene bastantes traducciones, pero les reitero, no son palabras que existan do's y don'ts. Es prácticamente como decir lo que se debe hacer y lo que no se debe hacer. Si les suena familiar, nosotros vimos esto como lo que deberías hacer y lo que no deberías hacer en una entrevista de trabajo. Should y shouldn't. No vamos a utilizar eso. Vamos a ver algunos consejos de cosas que tú debes hacer y no hacer en una entrevista, pero en esta vez son de carácter aún más profesionales, ya que los que vimos nosotros anteriormente eran un poquito más, no diría chacota, pero sí eran algunos más obvios e infantiles en algunos casos. Eh, auxiliares. Should y shouldn't, sí, son verbos auxiliares. Pero nosotros no vamos a ver ahora verbos auxiliares. Vamos a ver más que nada consejitos. Consejitos que tú puedes recibir o dar a otras personas para su entrevista de trabajo. Las entrevistas, en este caso, las situaciones las vamos a dividir en antes de la entrevista, cuando llegas a la entrevista, durante la entrevista, entre otras distintas partes, ¿ok? El objetivo de la clase es dar a conocer qué cosas o situaciones debemos hacer y qué situaciones no debemos hacer. O qué cosas no debemos hacer, mejor dicho. Les recuerdo también, estudiantes de El Educación para Todos, que esta clase pertenece a la semana número 16, entre los días 21 al 24 de junio. Sé que esto va a sonar como un disco rayado cada semana, pero se pasó muy rápido el primer semestre. Ya estamos prácticamente finalizando. Antes de continuar, sí, les pido por favor, recordatorio. Usted tiene plazo para enviar las preguntas esenciales con las correcciones realizadas hasta el día viernes a las 22 horas. No crean que si usted me lo envían a las 9 o 9:30, yo voy a alcanzar a hacerle correcciones, ¿ok? No voy a alcanzar, estoy revisando lo mismo que estoy revisando a todos sus compañeros también. Así que no esperen una corrección. Si usted incluso no realiza las correcciones, cuando yo les mando correcciones, no las realiza, o simplemente mandó su pregunta esencial muy encima de la hora, se pone la nota que corresponda, ¿ok? Según el criterio del profesor. Así que no esperen tener un 6.5 porque se jugaron en todo, ¿ok? Eh, y también les recuerdo que si a usted le falta una pregunta esencial, tiene que hacer esta prueba, que son a partir de la próxima semana, con nota máxima 6. Si le faltan 2, su prueba tendrá nota máxima 5. Y si le faltan 3 o 4, su nota máxima será un 4. ¿Ok? Pero dice nota máxima. No quiere decir que al hacer la prueba yo me voy a sacar un 4 inmediatamente. No. ¿Por qué? Porque sí hay chiquillos que se sacaron muchos rojos en otras jornadas. Así que puede pasar. ¿Ok? No se confíen con la prueba porque de hecho la prueba ahora está más difícil que la vez anterior. La vez anterior dejamos todo como eh, lo más fácil. Lo hicimos en las pruebas. Pero ahora el contenido es más difícil, es mucho más específico. Por lo tanto, si usted no toma apuntes
y va así como que mi amigo me ayude, chiquillos, no va a funcionar. Así que pónganse las pilas, traten de evitar hacer la prueba o traten de enviar preguntas esenciales para que no sea mucho el castigo al momento de ver cuál es su nota máxima a la que están postulando. Ok, pero eso es lo que va a ser la próxima semana. Veamos un poco del recuento. ¿Qué vimos nosotros entonces? Last class, la semana anterior. ¿Qué vimos nosotros? Como dice ahí, la semana pasada vimos entonces formularios de postulación. Yo creo que todos ustedes ya lo recuerdan, que hicimos un formulario de Google, ¿cierto? Les mandé correcciones a muchos los que hicieron el formulario de Google como formulario de postulación, porque muchos casos, algunos me lo respondieron en español. Y tengo que recordarles cómo se llama el ramo de esta clase. Se llama inglés. Si usted quiere responder en español alguna vez, yo le voy a decir, está permitido usar español. Pero no, ¿ok? Ahora ya no. Eso fue quizá en las primeras 1 o 2 semanas de clases, pero tenemos que seguir familiarizándonos con el inglés. En algunos casos se puede usar traductor, sí, en algunos casos. En otros casos va a estar prohibido. Y se va a identificar al tiro si es que utilizan el traductor o no. Pero es otro tema. Se refiere a los formularios. Nos pedían información personal, como nuestro nombre completo, ¿cierto? Dirección, etcétera. Que la dirección en inglés también era distinta. También información sobre puesto de trabajo y respondíamos preguntas como si fuera un cuestionario, preguntas de sí o no también. Eso se hace muchas veces antes de una entrevista y se fijan si la respuesta de la entrevista y cuestionario coinciden. Esto es para ver si tú estás mintiendo en algún tipo de respuesta o al entregarle algún tipo de información. Esto pasa en algunas situaciones que, por ejemplo, a mí me pasó, no es que haya mentido, sino que porque me equivoqué en algo. En el cuestionario escribí mi dirección y era nuevo en esa calle, llevaba como una semana viviendo y no me acordaba todavía el número de mi casa. Entonces anoté el número mal. Pero al momento de la entrevista lo digo bien. Y me dicen, tu información no coincide. Y es como, me equivoqué y tuve que explicar, llegaba recién una semana, etcétera. Pero ¿para qué entrar en tanto detalle en esa historia? La importancia de la clase de esta semana es dar a conocer como consejos cuáles serían algunas cosas que deberíamos o no deberíamos hacer en una entrevista. Nosotros ya vimos esta información como lo que deberías y no deberías hacer, ¿cierto? Utilizando should y shouldn't hace un tiempo atrás, porque era contenido de primer nivel medio. En esta oportunidad lo veremos de una forma distinta. ¿En qué sentido lo vamos a ver de una forma distinta? Lo vamos a ver desde un punto de vista más profesional. Así que vamos a tratar de compartir experiencias, porque sé que muchos de ustedes han trabajado, han tenido experiencias en entrevistas. Nosotros también. Yo, el tío Nico y muchos de ustedes también han tenido un montón de experiencias en entrevistas laborales, ¿cierto? Entonces va a ser un gran momento para ver si ustedes siguieron o en algunos casos próximamente podrían seguir algunos de estos consejos. Lo bueno de estos consejos es que si bien están en inglés, te pueden servir obviamente en español. No quiere decir que todo el vocabulario que aprende en inglés o todas las cosas que yo aprenda en inglés van a ser solamente aplicables en inglés. No, en este caso, los consejos y todas las cosas que hemos visto como los formularios, los currículum, entre otros, me sirven también para mi español. ¿Ok? Así que tenemos ahí una relación entre ambos idiomas, entre ambos lenguajes. Así que mucho ojo con lo que vamos a ver y vamos a tratar de ir compartiendo experiencias. Así que por favor, chiquillos, los que están tomando nota, chiquillos y chiquillas todas, les pido por favor que anoten el título de esta semana, que es The Do's and Don'ts. Es, en palabras simples, lo que sí y lo que no. Se refiere a lo que sí y lo que no hay que hacer. Esto me recuerda un poco a Animaniacs, o no sé si ustedes recuerdan Animaniacs, eh, que había un segmento de unos cortitos que se llamaba Buena idea, mala idea. Bueno, aquí vamos a ver buenas ideas y malas ideas. Y sí, sobre Animaniacs, o Animaniacs en inglés, sí, mi carnet llegó al suelo. Pero el año pasado, Animaniacs revivió, por así decirlo. Volvieron con una nueva temporada.
con los actores originales, al menos la versión en inglés, con los actores originales de voz. No me digan que soy el único que recuerda Animaniacs, por favor. ¿Seré yo muy viejo? ¿O ustedes no se acuerdan de Animaniacs y me tienen aquí hablando solo? Por lo menos yo no sé qué es Animaniacs. Yo sí me acuerdo de ellos. Era muy chistoso. No sé por qué lo cancelaron. Era muy Soy controversial. demasiado joven. Es hora de Animaniacs. Estamos locos de... Sí, no canto más. Pero eso no se llamaba Animanemia, se llamaba Animanía. Animanía. Sí, o Animaniacs en inglés. Sí, el profe recuerda todos sus dibujitos animados de niño en inglés también. Los vi. Como Freakazoid, Fenomenoide también. Ok, pero no estamos a hablar de Fenomenoide, estamos aquí para hablar de inglés, ¿cierto? Entonces, como dice aquí, this. Esto es más común de lo que parece. Dos puntos y coma. Eso es muy común. Estamos en una entrevista de trabajo, a punto de entrar a nuestro trabajo ideal. Finalmente voy a entrar y es como... Y pensamos en no arruinar la oportunidad que tenemos. ¿Les ha pasado que en algún momento van a una entrevista y dicen, ojalá no decir algo que arruine mi oportunidad en esta entrevista? ¿Les ha pasado eso? ¿O han sentido eso? Yo nomás. ¿O ustedes tienen mucha confianza en sí mismos sobre al momento de ir a alguna entrevista de trabajo? Aquí la Ilén, sí, ha sentido eso. ¿Qué hay de los Sí, demás? igual yo. Sí, también. El miedo a decir, ojalá no decir algo que arruine mi oportunidad. O avísenme si es que hago o digo algo que no les gusta. Normalmente siempre pensamos que tenemos que responder algo que sea del agrado de la persona que nos está haciendo la entrevista, como dijimos la vez pasada. Así que tener en consideración eso. Espero que otras personas no se hayan sentido así en el momento de hacer una entrevista. Ojalá no decir algo que arruine esto, que arruine mi entrevista, o que arruine también mi imagen como posible trabajador. ¿Ok? Así que, bueno, si bien no todas las personas han tenido una entrevista de trabajo, no sé si los demás, porque aquí solamente dos personas me compartieron su respuesta, no sé si los demás también se han sentido de la misma forma al momento de ir a una entrevista de trabajo. Al menos díganme que no, que ustedes sí se tienen Yo fe. sí, profe. Sí, la Scarlett también. Perfecto. Eso, tratemos de interactuar, chiquillos. Y chiquillas todas. Participen, por favor. La Constanza dice que no, y la Lisette tampoco. Ok, aquí tenemos harta confianza al momento de ir a una entrevista. Pero mucha gente sí se puede poner nerviosa. Y es súper común ponerse nerviosos. Sobre todo cuando tienes el peso de que puede ser mi trabajo ideal, lo que yo estoy buscando, lo que necesito. ¿Ok? Así que veamos un poquito. Mucha gente en la entrevista transpira mucho incluso. O se pone muy nervioso. O a ver, déjeme buscar algo por aquí. ¿Qué tenía aquí, por ejemplo? Hay muchas personas que van con algún lápiz. Y en el momento de la... Ah, la María también se pone muy nerviosa. Hay personas que, no sé si se ve mi cámara, hay personas que se ponen muy nerviosas y empiezan a jugar mucho con el lápiz o a mover mucho los dedos, ¿cierto? Entonces, al momento de la entrevista, se nota esa persona que está muy nerviosa. No me da seguridad a mí para contratarla. Uy, eso salió bien, a ver si sale de nuevo. No, ya no salió. Oh, maldición. Bueno, en mi caso yo en un principio también me colocaba muy nervioso, porque obviamente eran mis primeras entrevistas. Ah, ya. Entonces sí te colocas nerviosa, Lisette. Ah, sí, eso también, Nicole. Hay gente que se come las uñas. Ojalá que sean las uñas de las manos, porque si te comes las uñas de los pies va a ser muy, muy extraño. Hay gente que sí, como que empieza a zapatear mucho, ¿cierto? La patita.
o se empieza a mover mucho, sobre todo si te pasan una silla grande, como esas sillas tipo ejecutivo y empiezas a girar así de un lado para otro. La Ingrid dice sí tocarse el pelo. Yo me toco el pelo porque tengo el pelo muy largo, pero no es porque esté nervioso. Ok, pasemos entonces a lo siguiente. Muchas gracias a todos los que están compartiendo. Lisette, eso sí es preocupante. Explícale que los pies no van ahí. ¿Y cómo hace eso? Debe tener una muy buena habilidad. Ella dice que es elástica. Y esa es una habilidad. Ujú. Pero no la dejaría en el currículum, al menos. Yo tampoco. Es como en una entrevista. ¿Y cuál es tu talento? Oh, yo me corto las uñas de los pies con los dientes. Sí. Un poco asqueroso, yo creo que habría que quitarle ese hábito, no sé. Poniéndole algo amargo en los dedos, no sé. El profe, es como si fuera muy común. No, no es nada común. No es común. De hecho, los pies no son para ir en la boca, sobre todo en la boca tuya. Quizás para pegar patadas Pasa en la cara. palabra, Eliezer. Ya sigue con tu clase. Pues Sigue. me refiero en el judo o en otro tipo de arte marcial, para pegar patadas, sí, va en la cara de otras personas. Pero no en ese sentido. Sigamos. Por favor, this week, esta semana nuestra clase se va a dividir en dos partes. Esas dos partes van a ser the do's, lo que sí hay que hacer, y the don'ts, ¿ya? Lo que no hay que hacer. No, ustedes se fueron para otro lado. Yo dije artes marciales, ¿ok? Entonces, the do's va a ser lo que hay que hacer, como consejo. The don'ts, lo que no hay que hacer. Estas palabras llevan S no porque sea un is, ¿ok? Llevan comilla S porque son palabras que no tienen plural, ¿ok? No, su plural no existe, no debería existir. Entonces le ponen comilla S, ¿ok? Para que es como simular que tienen plural. Sí, porque la palabra sí y no llevan plural. ¿Ok? Les reitero, la clase se va a dividir en esa parte, the do's and don'ts. Lo que hay que hacer y lo que no hay que hacer. Muy familiar, ¿cierto? Entonces nosotros vamos a comenzar con esto, the do's, lo que hay que hacer. De un punto de vista más profesional, usaremos entonces the do's para aconsejar a las personas que van a tener una entrevista pronto. Esto te puede servir a ti o a otras personas. Obviamente, como dijimos antes, todo lo que yo aprenda aquí no solamente me puede servir para responder la pregunta esencial, es también para ciertos consejos de vida o para mi vida diaria. No es necesariamente que lo que yo aprenda en inglés lo utilice exclusivamente en inglés. También lo puedo empezar a aplicar en mi idioma nativo. Como les dije antes, esto lo vamos a dividir en distintas partes. Before the interview, antes de la entrevista. Luego, when you arrive, cuando tú llegas a la entrevista. About the interviewer, sobre el entrevistador. During the interview, durante la entrevista. About you, sobre ti. After the interview, después de la entrevista. Y con eso terminaríamos entonces los do. Ya la próxima clase vamos a ver los don'ts, vamos a hacer un pequeño repaso. ¿Cómo se hacen esos monitos? Ah, ok, tienes que descargar una aplicación que se llama Bitmoji. ¿Por qué quieres grabarla, Constanza? Pero si yo no apretar aquí no se graba, ¿no es cierto? No, esta se graba, solamente está grabando el tío Nicolás. Lo que ellos pueden hacer es detener.
Si es que ellos ponen ahí detener, ellos pueden parar la grabación y me va a llegar a mí. Pero no aprieten ese botón, porque nosotros Sí. sabremos que usted lo detuvo. Exacto. Aparece el nombre de quien detuvo, por si acaso. Ok, entonces vamos a dividir esto de esa forma. Entonces, before the interview, antes de la entrevista, aquí tenemos 4 consejos que nosotros podemos darle a una persona antes de la entrevista. Y dice aquí, por ejemplo, plan your day. Planifica tu día, ¿cierto? Porque va a pasar, y esto pasa muchas veces. Oye, ¿a qué hora tu entrevista? No, es a las 4. Yo creo que salgo 10 minutos antes de las 4 y llego en auto. Sales en auto y ¿con qué te encuentras? Con el famoso control sanitario. Y tú sabes que el control sanitario te va a consumir muchos minutos. O incluso puedes que pasen una que otra cosa distinta y que al final a ti, según las distintas circunstancias que pueden ocurrir, llegues tarde a tu entrevista. Así que planifica tu día. En algunas entrevistas de trabajo te dicen, ven a la entrevista, igual trae tu currículum impreso. Y ustedes saben, oh, estoy a punto de salir. Antes de salir tengo que ir a la impresora porque me quedan 10 minutos. Tengo que ir a la impresora. ¿Y qué pasa? Todos sabemos, las impresoras huelen el miedo y la prisa, ¿no es así? Por experiencia propia. O incluso vas a imprimir tu documento y la impresora, ¿qué te dice? No hay tinta azul. Oye, pero yo quiero imprimir el currículum con tinta negra. Lo siento, no hay tinta azul, por lo tanto la impresora no funciona. Y eso es algo que no se planificó. Así que trata de tener todo listo el día anterior. No como un niño cuando va a salir a un paseo de curso que duerme con la ropa limpia al lado, ¿cierto? Con los zapatitos ordenaditos, con las poleras que se va a llevar, etcétera. No, que sea tú planificando tu día de forma correcta. Haz las cosas que tengas que hacer bien temprano, a buena hora, y para después no estar apurado haciendo todo a última hora y quizás llevándote más de alguna sorpresa. Otra cosa, para que esto se tome con la pregunta esencial, vamos a ver algunos consejos que van a ser verbales y otros consejos que van a ser no verbales. Por lo tanto, algunos consejos van a ser cosas que vas a hablar o te van a decir, y otros consejos van a ser no verbales, ya sean gestos, ya sea lenguaje corporal, entre otros. Tenemos el siguiente punto que dice dress suitable for the company. Vístete adecuadamente para la compañía. Se refiere a la compañía a la que nosotros estamos yendo. ¿Ok? Para la entrevista, entonces vístete bien. Ya sea formal o semiformal, que sea algo cómodo para ti. No vas a ir a una entrevista con ropa muy, muy casual, ¿cierto? Bueno, en algunos casos pasa. Experiencia personal, yo cuando fui a esa entrevista del Umbo, ya que no auspicia nuestro canal de YouTube aquí, cuando yo fui a esa entrevista, yo fui súper formal. Camisa, corbata, zapatos. Súper formal. Y cuando me estaban haciendo la entrevista, veo que las personas que estaban al lado mío, yo era la única persona formal. Todos estaban con short, con chalas, con poleras musculosas, etcétera. Pero yo di una muy buena imagen, al menos. Y sí, me contrataron. Entonces, dress suitable for the company. Vístete bien para la compañía. Luego, arrive early. Llega temprano. Como dijimos antes, no esperes a llegar a última hora o llegar justo. Llega temprano, considerablemente temprano, ya sea 20 minutos, 30 minutos antes. Hay gente que incluso llega una hora antes a una entrevista. They arrive early. Ellos llegan temprano. Ahora, como consejo, sí, llega temprano. ¿Por qué? Porque las personas que llegan temprano siempre les dan información antes. Si te llega justo a la hora o después, olvídalo. Llegar temprano también da una muy buena señal. Las personas creerán, si esta persona llegó temprano a la entrevista, va a llegar temprano a trabajar. ¿No es así? Es una de las primeras imágenes que nosotros podemos dar al momento de
ir a la entrevista. ¿Ok? Así que traten de llegar temprano. No sé si ustedes en sus entrevistas llegaban temprano, justo a la hora, o llegaban tarde y tendrían alguna excusa o explicación de por qué llegaron tarde. No sé ustedes. ¿Cómo es su experiencia llegando a la entrevista de trabajo? Pero como consejo, lleguen temprano. Ya sea media hora o incluso otros que llegan una hora. Siempre temprano. Siempre. Exacto, Aileen. Siempre temprano. ¿Ok? Por eso es parte de planificar el día. Llegar temprano. Y algo que para mí es un punto muy, muy importante. Treat others with courtesy. Trata a otros con cortesía. Al momento de llegar, saluda y da las gracias a la persona, por ejemplo, al recepcionista o la recepcionista, secretario, secretaria, quien sea. Salúdalo, agradece. Trata a toda persona que tú veas como si fuera igual de importante. A mí, bueno, tuve una experiencia un poco chocante un poco para mí, porque siempre trato a todas las personas como con el mismo nivel de respeto, sobre todo si soy nuevo en ese lugar. Nuevo o antiguo, igual lo hago. No fue mi trabajo, fue mi práctica profesional en Colegio X. Todos los profesores en la sala de profesores y entraba el caballero que hacía el aseo. Abría la puerta y saludaba, muy buenos días, y nadie de los profesores ahí lo saludaba. Y ahí aparecíamos nosotros los practicantes diciendo, muy buenos días, caballero, ¿cómo está? Y te respondía, después tú conversabas con él un rato, le tirabas la talla, pero eso muestra tu nivel de cortesía. Después incluso, en algunos casos, ocurre, ¿sí? Que al momento de preguntarle a algunas personas qué te pareció este candidato, por ejemplo, a la recepcionista o al mismo tío del aseo, oye, esta persona, ¿cómo te trató a ti? Me trató súper bien, me saludó con respeto, etcétera. ¿Ok? Así que den una buena imagen a todo el mundo que sea posible y traten a todos con cortesía, sin importar si es del aseo o si puede ser tu futuro jefe. No importa, a todos se les respeta por igual. Hay gente que no lo hace. Bueno, no los culpo. Bueno, eso era antes de la entrevista, pero veamos entonces cuando tú llegas. When you arrive. Cuando tú llegas. Como ves ahí, offer a handshake. Ofrece un apretón de manos. Ya sé lo que van a decir algunos. Ahora no se puede. Ahora no se puede, exactamente. Por eso dice offer a handshake. Ofrece entonces un apretón de manos. Or, in current times, o en tiempos actuales, a fist bump. ¿Qué sería un fist bump? Un fist bump es lo que aparece ahí en mi Bitmoji, en mi monito ahí. Un fist bump. puñito. Un puñito. O un choque de puños. Eso es un fist bump. En algunos casos se ofrece el codo. Un ex ministro de salud hacía una reverencia. No me gustaba cómo se veía. Siempre me daba como que hicieran eso. ¿Alguien usó la reverencia alguna vez para no saludar de mano a alguien? Nunca. Nunca, yo tampoco. Es que la referencia era muy rara, como se ponían la mano en el corazón y hacían el incline. Yo digo que como lo hacen los chinos o los japoneses, los asiáticos, mejor dicho, creo que se ve más digno hacer así que hacer ahí con la mano en el corazón. De lejitos nomás, sí, de lejitos es mejor. Bueno, entonces ofrece un apretón de manos, a handshake, or in current times, o en tiempos actuales, un fist bump. Luego tenemos smile. ¿Qué significa la palabra smile? Sonrisa. Exacto. Smile significa sonrisa, pero en este caso, obviamente, como acción. Sonríe o sonreír. Siempre sonríe. No es necesario que mantenga la sonrisa Pepsodent todo el rato así pegada, pero sí muéstrate como una persona un poco alegre, ¿ya?
Si no es la sonrisa, puede ser la mueca de la sonrisa. Yo no me río todo el rato. Yo siempre estoy contento igual. Pero sí traten de tener la mueca de la sonrisa, así como si fuera una persona alegre. ¿Ok? Always teacher, muy bien. Y el otro tema que tenemos acá, control your nerves. Controla entonces tus nervios. Ahora son los ojos sonrientes, sí, porque con la mascarilla solamente puedes notar los ojos. A mí se me achican los ojos cuando me río. Me río como personaje de anime, así como... Pero es bonito eso de que los ojos son los que sonríen, uno se da cuenta. Sí, exacto. A veces Uno tú se da puedes ver cuenta una sonrisa cuando a está través de ese, una mascarilla. ¿Ah? A veces puedes ver una sonrisa a través de una mascarilla. Sí, pero no sé, es distinto. Sí. Ese brillo que se da ahora, como que por los ojos uno se da cuenta. La Sí, magia, el amor. bueno, no creo que sea para tanto tampoco. Pero sí, pues, como que estamos desarrollando otro tipo de habilidades. Al no necesariamente verte la cara completa, puedes saber cuáles son las reacciones de esa persona, ¿cierto? Claro. Exacto. Y el último que tenemos entonces, control your nerves. Controla tus nervios. Hay muchas personas que cuando están muy nerviosas transpiran mucho, ya sea en sus manos, su espalda, pecho o incluso debajo de los brazos, ¿cierto? Está bien, es algo que tú no puedes controlar, tu sudoración, pero sí puedes controlar algunos otros gestos, como dijimos antes, que están jugando mucho con el lápiz, o están dándose palmaditas en las piernas cuando están sentados, o se mueven mucho, se tocan mucho el pelo, ¿cierto? O le empieza a temblar la batita. Bueno, pasa. Pero hay que empezar a aprender a controlar todas esas cosas. Vamos a ver si ahora sí sale. A ver si sale para la cámara. ¿Cómo girar este lápiz? No, giro mucho. Bueno. Se tocan mucho la oreja, ¿cierto? Sí. Yo lo hago no de nervioso, pero me toco mucho la barba. Pero sí, se tocan mucho la oreja. eh, no sé qué otra cosa más pueden hacer. O le empieza a picar el brazo también. O otras partes también. Mira, solo, ya, eso también lo vamos a hablar. Porque el siguiente punto, jugar con las manos, exacto, con los dedos. El siguiente punto, y es algo que a mí me ha afectado mucho personalmente. Make sure to understand his or her name. Ahí dice about the interviewer, sobre el entrevistador. Make sure to understand his or her name to avoid mispronunciations. Asegúrate de entender el nombre del entrevistador o entrevistadora para evitar problemas en la pronunciación. Que pronuncien bien un nombre que es un poco desconocido es siempre interesante. ¿Por qué lo digo? Porque, como dice ahí, al profe de inglés le ha pasado esto muchas veces. Como ustedes saben, y esto lo repito en todas las clases, soy el profesor de inglés, Eliezer Rojas, ¿cierto? O Eliezer. ¿Cuál es el problema al tener un nombre poco común? Me cambian el nombre de Eliezer, me dicen Eliezer, Eliezer, eh, Eleiser, Elisет, Eleazar, Eliseo, Ezequiel. Alguien me dijo incluso Misael una vez. Eh, entre muchos otros, ¿cierto? No sé si a alguno de ustedes le ha pasado que tienen cierto nombre, o a alguno de ustedes con algún nombre poco común, y les cambian completamente su nombre. A mí, profe, me cambian el apellido. El apellido. Sí, pues es Rebain, con Rebain. AI. Claro, porque Ah, alemán, entonces se pronuncia AI. Y la gente me dice Rein, Regen. Ah, ¿Cachai? Entonces al final, bueno, yo en el liceo tenía un profesor que era tan cabrón el profe que él me decía re bien. Pues yo como ah. le iba a decir, oiga, no es así, si era pesado el profe. No, no. Oh, Y re hasta bien. ahora en Ah, el trabajo igual. pic de la comedia, ¿cierto? Ah. El profe Toño. No, era en el liceo de hombre, el profe de física, más encima a mí me iba física mal. ¿Cómo le veían la contraria? Bueno, cosas que pasan. Ese era mi aporte.
No, gracias por tu experiencia. Sabemos que no soy el único que le ha ocurrido eso. La Nayeli también dice que le ha pasado. Imagina, a mí me cuesta, por ejemplo, ir al Doggies porque siempre escribe mi nombre mal. Cuando voy con un amigo, por ejemplo, imagínate, yo voy con el tío Nicolás a comprar al Doggies y me dicen a mí, ¿cuál es su nombre? Y digo, Nicolás, listo. Y me salvo. A mí me pasa, profe, no sé por qué, pero toda la vida han dicho Connie. No entiendo por qué. Dicen que confunden la parte de Nicole y dan vuelta al nombre. Y queda como Connie. Y todos me dicen Eso Connie, sí tu es vecino. extraño. Pero deberían Sí, decir me dicen Nico, literalmente. ¿cierto? No sé, yo creo, no sé, pero me dicen Connie, no sé por qué. Pero Extraño. toda mi vida, hasta el día de Es hoy. bastante extraño. Bueno, hablando de Connie, aquí la Constanza dice que no le cuesta ir al Doggies. Bueno, tu nombre es bastante común, así que ningún problema. Ya, también le pasa lo mismo. Siempre pronuncian mal mi nombre o lo escriben mal. Siempre cuando voy a comprar doy el nombre de mi mamá. Ya, yo no puedo dar el nombre de mi papá porque lamentablemente mi papá se llama igual que yo. ¿Tu abuelo igual? No, no, ahí no. Hasta ahí nomás llega. Y quizás hasta aquí nomás también llegue. Pasamos al siguiente punto entonces. During the interview, durante la entrevista, dice, oye, ¿qué significa la palabra address? ¿Alguien recuerda lo que significa la palabra address? Lo vimos la semana pasada. Dirección. Dirección, ya. Pero en este caso, la palabra no será address. Se va a pronunciar de forma distinta. Se escribe igual, pero se pronuncia distinto. Va a ser address. ¿Ok? No es address, ahora va a ser address. Cambia el acento. Address, en este caso va a ser como referirte a. ¿Ok? Address your interviewer as Miss or Mr. o Doctor. Que se refiere como refiérete a el entrevistador por señor, don, ¿cierto? O incluso señorita o señora. O en otros casos, si tienen algún título en específico, como doctor, ¿cierto? Te refieres de esa forma, para que sea respetuoso, para que se demuestre que hay un pequeño diferencias de nivel, entre comillas. ¿Ya? Mostrar respeto al momento de la entrevista. Por eso, address your interviewer as Mrs. or Mr. Utilizando las palabras entonces, señora o señorita, en el caso de decir Miss, o Mr. para los caballeros, ¿cierto? Pero nosotros aquí en español usamos más que nada el don. Usar el señor es como demasiado alto, creo que el nivel. Siguiente dice, maintain eye contact. Mantén contacto visual. Esto ya lo habíamos visto antes, ¿cierto? Mantener el contacto visual, como así yo lo estoy haciendo ahora frente a la cámara. Voy a correr el micrófono. Como ahora, yo estoy manteniendo contacto visual con todos ustedes. Es lo que ustedes tendrían que hacer en el momento de una entrevista. Solamente mantén contacto visual cuando te estén preguntando y cuando tú estés respondiendo. No es necesariamente que esté la vista pegada siempre a la persona de forma directa. De hecho, incluso a mí me resulta un poco incómodo estar mirando siempre al mismo punto en la cámara. Así que voy a desviar un poco la mirada. ¿Ok? Así que sí, traten siempre de mantener contacto visual con las personas. Sobre todo con la persona que te está haciendo la entrevista de forma directa. Punto número 3 de during the interview. Sit still in your seat. Sit still. Siéntate quieto. Por así decirlo. O mantente quieto en tu silla. ¿Ya? O siéntate quieto en tu asiento. Dice ahí literal. Pero es como mantente quieto en tu silla. Como dijimos antes, las personas que son muy nerviosas o ansiosas tienden a hacer muchos tipos de juegos como para botar algún tipo de estrés o energía. Como mover la patita, empezar a moverse, ponerse de pie mucho incluso. Entonces mantente quieto en tu asiento. Tampoco se refiere a que estés desparramado en la silla, así como en la silla del colegio, porque aún recuerdo muchos que se desparramaban en la silla,
como que parecía que se estuvieran derritiendo. Entonces siempre mantente firme, quieto, en tu asiento, en tu puesto. Tratar de no estar como ansioso por querer que la entrevista ya pase. En algunos casos, gente que va a una entrevista dicen que estoy nervioso antes de la entrevista, durante la entrevista no estoy nervioso y posteriormente vuelven a estar nerviosos porque dudan de todas las cosas que hicieron. ¿Somos adultos? Sí, pero no quiere decir que tú no puedes estar nervioso en una entrevista. No importa la edad, no importa cuántas entrevistas has tenido. Siempre puedes estar nerviosa. Sobre todo, imagínate, hoy te estamos llamando porque queremos hacer una entrevista en la compañía de tus sueños, en el que siempre has deseado trabajar. Yo estaría nervioso. ¿Se imaginan? El profe de inglés ahí lo llaman trabajar en Open English. No lo aceptaría. No, tampoco iría a Open English. Desparramarse en la silla. Bueno, nunca se sabe porque hay adultos que todavía se comportan así, que se desparraman en la silla. No importa la edad. About you. Sobre ti. Esta parte no quiere decir que tú nombres cosas sobre ti. Se refiere a que tú empiezas a dar información, ¿cierto? Sobre ti, esto es durante la entrevista. Por ejemplo, ask for clarifications. Pide o pregunta o aclara cosas, se refiere. ¿Ok? Pregunta por clarificaciones o para aclarar alguna cosa. Quiere decir, por ejemplo, que si algo que lo que te dijeron en la entrevista no te quedó muy claro, vuelve a preguntar para que te quede más claro. Así como nosotros lo hacemos cada vez que yo digo, estudiantes, ¿quedó claro? Si no quedó claro, pregunten también. Aplicamos algo de los contenidos de la clase para nuestras clases de verdad. No solamente para simular. ¿Ok? Así que, ask for clarifications. Si algo no te quedó claro, pregunta de nuevo. Así va a mostrar interés. Va a demostrarle a esa persona de que, esta persona realmente es sincera, no le quedó claro algo, está preguntándolo inmediatamente. Perfecto. Muy buenas señales estamos dando. Be concise while answering. Sé conciso cuando respondas o mientras respondes. ¿A qué se refiere? Que cuando nosotros estamos en una entrevista, no esperamos que al momento de responder nosotros nos desviemos un poco la respuesta a decir prácticamente la historia completa de nuestra vida. Tratemos de que sea lo justo y lo necesario para al momento de responder. ¿Ok? No se vayan por las ramas. No empiecen a cantinflear por ahí, como dicen en algunos países, que se ponen como cantinflas que empiezan a hablar, y desvían el tema. ¿Ya? Así que siempre, lo justo, lo necesario, y quizás un poquito más puede ser, pero no en exceso. Show a positive attitude. Muestra una actitud positiva. Obviamente me refiero a que no siempre tienen que estar sonriendo, que todo sea como un capítulo nuevo del mejor programa infantil de la vida. Se refiere, sí, a que, por favor, trata de no mostrar algún tipo de mueca también, o que te cambie la cara. Siempre muestra una actitud positiva, contento, pero, por ejemplo, si te dicen, oye, pero aquí los turnos son desde las 4 de la tarde hasta las 11 de la noche, y tú no vas a decir, no, entonces no. Como, ay, qué lata, me toca trabajar en la noche. No, tienes que mostrar otro tipo de actitud. Y por último, como nosotros vimos hace 2 semanas atrás, ask intelligent questions. Haz preguntas, ojalá inteligentes. No puedes hacerle cualquier pregunta tú al entrevistador, ¿cierto? Siempre haz preguntas que sean necesarias, inteligentes, relacionadas con la empresa, con el tema, con lo que está ocurriendo ahora. O incluso puedes preguntarle sobre ti mismo. ¿Cómo me ve a mí trabajando aquí? Te veo súper bien. Listo, hicimos una pregunta de interés. Preguntas sobre la compañía. ¿Por qué están haciendo entrevistas? ¿Por qué se liberó un cupo? ¿Cuánta ganancia tuvo esta empresa el año pasado? ¿Cuáles son las aspiraciones a futuro que tiene la empresa incluso? Tú podrías preguntarle. ¿Y cómo yo puedo apoyar o aportar en esas aspiraciones que tienen a futuro?
Muy buenas preguntas estaríamos haciendo ahí. ¿Ok? Eso sería entonces about you, sobre ti. Porque aquí la luz, por así decirlo, estaría encima tuyo. Bueno, esto lo vamos a dejar para la próxima clase, que es la última parte de los do's. Y ya después la próxima semana pasaríamos a los don'ts. Pero antes de eso, le quiero mostrar entonces la pregunta esencial de la semana, aprovechando que nos quedan los últimos minutos. Dice aquí, pregunta esencial número 16. Viendo los do's y los don'ts, realiza primero una lista de 3 do's, los 3 hay que hacer, que sean verbales. Aquí tú los tienes que separar. Una lista de 3 do's que sean no verbales, una lista de 3 don'ts que sean verbales y una lista de 3 don'ts que sean no verbales, ¿ok? Tienen que usar el vocabulario que aparece en esta clase, en el material. No vayan a inventar su propio vocabulario. No tienen que usarlos en una oración, tampoco, porque estos ya son su propia oración. Hacer consejos, se dicen consejos indirectos o consejos también directos, que no necesitan un sujeto. Yo no tengo que decirle, por ejemplo, en esos reglames que decían, ¿quieres bajar de peso? Iba para quien lo leía, ¿cierto? Por lo tanto, no dice, ¿tú quieres bajar de peso? No. No se refiere a eso. Así que, chicos, esa es la pregunta esencial. Si alguien tiene dudas o consultas, la puede realizar en este preciso momento. Aproveche, que nos quedan los últimos 5 minutos. Profe, ¿cómo? Antes de pasar a la parte de las preguntas, Nicolás, ¿podemos